Ahora quiero que veamos dos videos rápidamente. Uno es el video de nuestra obra social, de nuestra actividad social del mes pasado. El mes pasado tuvimos dos acciones sociales a través de Casa de Pan, y quiero que veamos el video de nuestra última actividad, y después de ese vamos a ver en simultáneo otro video que es un resumen de nuestra actividad evangelística que tuvimos el sábado pasado en la zona del Centro Cultural, una actividad que solamente fue del equipo de Sherry, que fue muy productiva. Muchas de esas personas que se evangelizaron vinieron el domingo a la iglesia, así que seguimos trabajando. Quiero que vea esto, por favor. Equipos de trabajo que están creciendo fuertemente en nuestra casa, el equipo de Casa de Pan y el equipo de evangelismo. Así que seguimos trabajando. ¿Cuántos están preparados para la palabra esta noche? ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir una palabra de parte del Señor? Amén. ¿Está listo? Quiero que podamos esta noche recibir con un fuerte aplauso a la pastora Joana, que trae la palabra esta noche. Buenas noches, amada iglesia. ¿Cómo están? Qué rico saludarlos nuevamente por este ladito, un poquito más arriba, pero qué rico poder exponer en esta hora la palabra del Señor. Y me gustaría que preparáramos este espacio, este tiempo. No sé si hay, ok, si hay piano, muy bien, para no sentirme tan solita aquí, porque no está el pianista, entonces me siento como que me tuerta, sí, como que me falta, pero ya hay música y vamos a entrar en este tiempo tan hermoso que es la palabra del Señor, porque Él es el que brilla. Cada vez que se expone la palabra de Dios es brillando Él. Claramente cuando adoramos, cuando exaltamos, cuando oramos, cuando nos humillamos delante de Él, sucede una conexión maravillosa, ¿verdad? Pero en este espacio de la palabra de Dios, que es palabra que Él nos permite por su gracia y amor escuchar, entender y poder habilitar esa palabra dentro de nosotros, es algo demasiado lleno de gracia. Así que no es cualquier cosa lo que está sucediendo en esta hora. Por eso le invito a que toda distracción, todo lo que problemas, no estoy minimizando sus problemas, porque solamente usted sabe qué problemas tiene y Dios también lo sabe, pero quiero que por lo menos en este espacio donde es tan importante la palabra de Dios, esa semilla que se siembra en nuestros corazones, le digamos: Espíritu Santo, ayúdame a no desconectarme, a no distraerme de lo que tú tienes para mí en esta noche. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a orar y vamos a decirle: Espíritu Santo, gracias por estar aquí en esta noche, por acompañarnos, Señor. Como siempre, tu dulce compañía es algo demasiado agradable y queremos disfrutarla. Señor, te pedimos en esta hora que tu palabra, que es viva, que es eficaz, es una palabra, Señor, que corre como agua viva. Señor, esa palabra llegue nuevamente a mi espíritu, Señor, y no permitas, Espíritu de Dios, que ninguna
distracción, preocupación, ninguna cosa equivocada, mentiras del enemigo rompan este momento tan elemental en mi vida como creyente tuyo que soy, Señor. Enséñame a disfrutar este tiempo, a deleitarme en lo que tú tienes para mí, Señor. Y estoy dispuesto, Señor, en una actitud de fe, creyendo que lo que tú vas a hablar va a funcionar los próximos días en mi vida, Señor, como creyente que soy, en mi diario caminar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a comenzar. El título de este tema se llama Piénsalo. ¿Reconocen ese meme? ¿Ese señor? Bueno, mi esposo, que es muy creativo, ayuda ahí a impulsar esta publicidad así como chévere para conectarnos con la palabra. Realmente, honestamente, yo dije, amor, mi esposo me dice, amor, ¿qué título para la prédica? Yo, amor, no sé, la palabra que vamos ahorita a desarrollar. Y me dice, no, pero, y empieza a trabajar. Y bueno, esas ideas, gracias a Dios, por la vida de mi esposo, que es tan creativo e impulsa esas cosas. Bueno, vamos entonces a comenzar, porque este salmo que vamos a leer a continuación tiene que ver con la palabra específicamente que vamos a desarrollar durante toda la predicación. Así que vamos a prestar atención en el Salmo 119, 130. Quiero que la pongamos y la leamos solo a una voz, porque es un verso corto pero muy profundo, y además viene la palabra por la cual vamos a desarrollarlo. Dice Salmo 119, 130, 1, 2, 3. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y aquí es donde subrayo la palabra entender. Vamos a desarrollar qué significa la palabra entendimiento, y a medida que vamos desarrollando la palabra, vamos a ver algunas aplicaciones, algunos conceptos de lo que significa el entendimiento. El entendimiento, como la Biblia lo menciona en varias citas que vamos a leer a continuación, el entendimiento es aquel que se encarga de transformarnos cada día. Y vamos a leer Romanos 12, 2 para tener ese sustento de lo que estoy hablando. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos el entendimiento como una transformación dentro de nosotros, como una renovación cada día de nuestro entendimiento, ocurriendo una transformación. Es algo poderoso. Vamos a enfatizar el entendimiento y vamos a ver la profundidad de lo que significa este concepto y por qué la Biblia lo menciona y por qué específicamente Jesús se encarga de elaborar muchas situaciones, ejemplos de lo que significa el entendimiento. Y Pablo también nos revela muchas cosas, pero específicamente saqué unas citas bíblicas, porque no solamente el entendimiento está para transformarnos, sino también vamos a ser entendidos como los hijos de Isaacar. La palabra de Dios dice en la próxima cita, creo que es en Segunda de Crónicas, ok, no está ahí, yo lo leo acá porque creo que se pasó, porque también el entendimiento tiene que ver con entender los tiempos. Eso es algo muy poderoso. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Es algo glorioso poder entender los tiempos, ¿sí o no? Es algo demasiado, y más ahorita en una sociedad donde vuela todo, en donde todo es rápido y donde de verdad los tiempos son muy cortos. Es impresionante, ya estamos a mitad de año y cuando nos demos cuenta estamos en el 2024. Pero eso es lo que atrae el entendimiento, o eso es lo que el Espíritu Santo, y aquí es donde quiero empezar a trabajar lo que hace la palabra basado desde el ambiente espiritual, desde el concepto de Dios. Porque no es un entendimiento natural. Es decir, cuando hablamos de un entendimiento,
basado en lo que dice la Biblia, tiene que ser un entendimiento netamente espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que me favorece tener el entendimiento en los tiempos. El Espíritu Santo es el que me enseña a esa transformación por medio de la renovación de mi mente. Y así sucesivamente tiene que ver el entendimiento desde el aspecto bíblico, desde lo que tiene que ver con Dios. Por eso no es un entendimiento natural, ni humano, ni terrenal, sino tiene que ver con un entendimiento del Espíritu Santo y por supuesto de la persona de Jesucristo. Si hablamos de la persona de Jesucristo, también estamos hablando del Espíritu Santo. Ahora, Salmo 111:10 es otro ejemplo de los beneficios de una persona o de una mujer o un hombre entendido. Vamos a leer: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Qué hermoso que también podemos desarrollar sabiduría con el entendimiento que se nos ha sido dado por medio de algo que no tiene nada que ver con lo terrenal, sino con lo espiritual. Y dense en cuenta que estamos hablando de un entendimiento basado en lo que Dios quiere y no lo que yo quiero entender. Un ejemplo, aquí no estamos hablando, yo no te estoy diciendo vamos a entender por qué tu carro no ha llegado. Aquí no vamos a hablar o preguntar por qué ese negocio no has entendido, por qué no ha llegado a tu vida. Des en cuenta que es un entendimiento que va mucho más allá de lo que nosotros probablemente queremos entender. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué yo necesito entender por qué este negocio no se ha dado? Yo necesito entender, pero no hemos tocado absolutamente eso. Fíjense que estamos hablando desde un entendimiento mucho más allá, que te desarrolla sabiduría, que te desarrolla paciencia, que te desarrolla habilidades, que te desarrolla ser entendido en los tiempos. Eso es una habilidad impresionante. Entonces, con todos estos versículos que nos muestran la importancia del verdadero entendimiento, quisiera que hoy habláramos de una historia particularmente que llamó mi atención, se lo tengo que decir honestamente, en uno de mis devocionales. Es algo en los que me marcó algo, una palabra, precisamente el entendimiento, y por eso quería desarrollar. Y vamos a leerla. ¿Les parece esta situación? Antes de empezar a desarrollar la historia, es precisamente un contexto, se encuentra un contexto donde no hay entendimiento, es decir, hay falencia de entendimiento. Y por esa razón vamos a ver algunos factores cuando falta ese entendimiento del que hemos mencionado al principio con esos versículos y con todo lo que la Biblia enseña acerca del entendimiento, que vuelvo y repito, que no tienen nada que ver. Dios no le interesa que nosotros, a Dios le interesa más que nosotros tengamos un entendimiento de lo que significa lo eterno y no lo terrenal. Y eso es importante. A Dios le interesa más que desarrollemos la capacidad de ser entendidos dentro de lo espiritual, ministerio, llamado, camino de lo que el propósito, más que entender por qué hoy no tengo esto o por qué me falta esto todavía. Va mucho más profundo esto. Por eso para Jesús, y aquí es donde vamos a empezar a tocar esta historia y vamos a leerla poco a poco para poderla masticar, así bien que salga la sustancia de la palabra de Dios. Amén. Dice en Marcos 8, verso 14 al 21, vamos a hablar, y el título me encanta porque el título tiene que ver con algo precisamente que ocurrió y que estaba, mejor dicho, fuera de contexto. Usted ya me va a entender por qué. Vamos a leer el título, se lo tengo aquí presente para que tengamos eso muy allí a la enseñanza que quiero desarrollar. Dice el título: la levadura de los fariseos.
Y otro título que también lo anoté, está en otra traducción, dice: Jesús advierte contra las falsas enseñanzas. Ojo, ese es el título: la levadura de los fariseos o Jesús advierte contra las falsas enseñanzas. Esos son títulos similares. Ok, entonces vamos a leer en versículo 14 y de ahí voy a parar un momento para luego explicar algo y después continuar con el 15 y así terminar hasta el versículo final, ¿vale? Para tener una idea clara. Bueno, dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Aquí es donde claramente, para contextualizar un poco este versículo, vemos unos discípulos que acaban de ver o de pasar o de vivir una situación con la alimentación de los 4,000 personas, donde se multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Entonces Jesús arranca con sus discípulos después de ese suceso. Ojo, es el segundo suceso en donde Jesús multiplica los panes. La primera vez multiplica 5,000, es decir, alimenta a 5,000 personas, y la segunda vez alimenta a 4,000. Son números demasiado generosos, es decir, no era cualquier tipo de multiplicación, no era cualquier tipo de milagro, es decir, 5,000 o 4,000 personas en un momento se dieron cuenta de un milagro. Esto es sorprendente. Así como una persona se sanaba y quizás la aldea se enteraba de ese milagro, aquí sucedió un milagro macro, porque 4,000 personas fueron testigos. Probablemente el que estaba por allá en el 3,800, no sé, por allá bien atrás, solamente se enteró que había un pan y un pez, pero que quién sabe quién lo daría. Bueno, gloria a Dios, hay alimento para todo el mundo. Pensaría así, seguramente, porque de pronto la distancia o se regó la voz, eso no lo dice exactamente la Biblia, pero digamos que puede pasar de que el último no se enteró qué pasó. Pero quiero que sepan que hubo un milagro macro que los discípulos se dieron cuenta, que ellos fueron testigos de ese poder. Ahora, la Biblia menciona aquí en este texto que se habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, porque Jesús dijo: caminen, vamos, pasemos al otro lado, es decir, subámonos en la barca. Y aquí es donde los discípulos se dan cuenta que solo trajeron un pan de ese milagro, ¿verdad? Y por esa razón quería contextualizar un poco para entender mejor. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 15 dice: y él les mandó diciendo: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Aquí están discutiendo los discípulos, ¿vale? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y el último versículo dice: y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y aquí es donde nosotros empezamos a tocar esa falencia del entendimiento. Fíjense, para contextualizar nuevamente este texto, ya vamos a centralizarnos es en este texto, el que acabamos de leer. Fíjense lo que Jesús estaba mostrando en ese momento. Yo me imagino por un momento a Jesús mirando y observando el pan. Por un momento me imagino a Jesús diciendo: aquí voy a hablarles específicamente de esa levadura y de esa levadura que crece. Y aquí voy a leer lo que se me pasó, perdónenme, para ser más clara. Dice: voy a enseñarles a guardar de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
¿Por qué Jesús estaba haciendo esa dimensión o esa explicación profunda a los discípulos? Porque precisamente lo que Jesús quería mostrar a sus discípulos era: venga, este ejemplo que yo les voy a colocar es para que ustedes, esa levadura que está brotando, no contamine una sociedad. Está hablando, refiriéndose a los fariseos y a los de herodianos, que eran obviamente sectas que iban pues religiosamente en contra del conocimiento de Cristo. Entonces Jesús dice: este es el ejemplo profundo para explicarles que no quiero que se contaminen, que no nos dejemos contaminar de esas falsas enseñanzas, como hablaba el título, ¿verdad? Y ahí Jesús, en su intención, viendo el pan, y de repente los discípulos, cuando Él está hablando del pan, ¿qué es lo que piensan los discípulos? ¡Ay! Jesús nos está hablando porque no trajimos el pan. ¿Van agarrando la idea? Los discípulos estaban completamente en otra dimensión, yo diría en otras emociones, y no estaban comprendiendo la dimensión y profundidad de lo que Jesús intencionalmente quería hablar con el pan. Y es por esa razón que Jesús abre un escenario de 3 preguntas, que son las que vamos a desarrollar en este mensaje, porque en esas 3 preguntas es algo poderoso saber el poder del entendimiento. Es algo demasiado profundo, estar en ese entendimiento que Cristo quiere que nosotros estemos. ¿Cuántos dicen: ese es el entendimiento que yo quiero que tener de parte de Cristo? No un entendimiento basado en mis capacidad, en mi intelecto. No, es un entendimiento que va mucho más allá, ¿verdad? Entonces, estas 3 preguntas que desarrolla, que quiere despertar a sus discípulos, corregirlos, porque ese es Jesús, que corrige de una manera inteligente, preciosa. Se dan cuenta que a los discípulos les falta entendimiento y les hace 3 cuestionamientos. ¿Usted quería que Jesús le hiciera preguntas? Y usted dice: ¿y por qué me las está haciendo a mí? ¿Será que hice algo malo? ¿Será que voy bien? Es un tema muy impresionante cuando Jesús quiere preguntar algo para sacarnos de un error. A veces esas preguntas que no entendemos por qué las hace, tienen que ver con una libertad en nuestro entendimiento. Primera pregunta que Jesús les hace a sus discípulos, y la primera que le dice es: ¿qué discutís porque no tenéis pan? Y aquí me está hablando de un aspecto de Jesús confrontando una mentalidad completamente terrenal, una mentalidad y un entendimiento demasiado circunstancial. Aquí Jesús nos está hablando y confrontando de esa forma de ser: no, es que el pedacito de pan nos faltó, y es que de esa situación. Fíjense que yo no juzgo a los discípulos. Yo aquí no los juzgo, porque nosotros muchas veces, y aquí es donde el Señor me confrontaba a mí, también hacemos discusiones sin sentido delante de Dios. Y esas son las famosas discusiones que no tienen ningún sentido, porque Jesús está en otro aspecto hablando algo y ellos resultan discutiendo porque ¿será que el pan no trajo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que nos va a regañar? ¿Será que negligentes somos? Un conflicto completamente lleno de lo terrenal. No había entendimiento para comprender lo que Jesús en ese momento estaba diciendo con una profundidad muy hermosa. Y es por esa razón que la Biblia nos enseña en Colosenses 3, verso 1 al 2,
si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en el de la tierra. Déjame decirte algo. A veces tenemos los pies tan anclados en la tierra que se nos olvida mirar al cielo. A veces estamos tan concentrados en mirar lo que me está pasando que se me olvida que esto es momentáneo. Esta vida es completamente momentánea. Las circunstancias son más momentáneas todavía. El problema es mucho más momentáneo todavía. Porque eso es lo que nosotros hoy el Señor nos está hablando. Quiero que no discutamos por cosas que no valen la pena, o es decir, que no tiene sentido. Yo le hago una pregunta: ¿cuántas discusiones hemos tenido hablando por pensar, entender en lo terrenal? Muchísimas hemos tenido. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que nos vamos a volver arcángeles y no vamos a pensar en las cosas de la tierra, porque mañana tengo que trabajar, mañana tengo que proveer a mi familia. Ojo, eso es importante y la responsabilidad es fundamental. Pero ¿cuál es el error? Cuando nos preocupamos más por las cosas terrenales y dejamos a un lado lo que la promesa y lo que Dios quiere hablarnos. Ese es el punto, ese es el dilema y esa es la línea delgada por la cual muchas veces nosotros cruzamos y nos preocupamos y empezamos a mirar y a hacer ¿cómo hacemos? Calculemos esto, y si invierto en esto, y si hago en esto, y cuando Dios dice: espérate, sí, yo te voy a proveer, y ahorita más adelante vamos a ver el poder de Dios actuando así. Pero quiero que sepan en este punto específicamente que muchas veces Dios nos dice: no te desgastes por discusiones que tienen que ver con el momento, cuando yo quiero verte desde lo eterno. No te desgastes, iglesia. Este es el mensaje, el primer punto, la primera pregunta que Jesús nos dice: ¿qué discutís? ¿Por pan? ¿Es que no vieron que hace unos momentos yo multipliqué los panes? ¿No se dieron cuenta de ese milagro que estaba sucediendo, que ustedes también fueron alimentados? ¿Por qué piensan si se van a morir de hambre cuando yo los alimenté una vez más? Y esas son las respuestas de Jesús. Jesús es un Dios de evidencias, de sustento. Te habla y te dice: ven, si yo te proveí una vez, no te voy a proveer la segunda vez. Si yo no te di una respuesta en el año pasado, no te voy a dar una misma respuesta en la respuesta que sea, pero respuesta de Dios. Porque ese es nuestro Padre. Ese es el Cristo que dice: escúchame, no se desgasten por eso. Vamos a ir a otra dimensión, vamos a hablar de otro entendimiento. Y la segunda pregunta que viene para los discípulos y también para nosotros es: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿No entendéis lo que está pasando en este momento? ¿No entendéis de lo que yo realmente quiero hablarles? ¿No comprendéis lo que en esta profundidad de que esta levadura dañe una sociedad? No quiero que ustedes tampoco sean dañados por esas levaduras, por esas doctrinas falsas, por esas falsas enseñanzas. Esa era la intención de que Jesús explicaba y los discípulos entendieran. Me gusta lo que significa la palabra entendimiento en este contexto, en esta cita, en esta palabra puntualmente. Dice entendimiento noeo, eso es entendimiento noeo, ¿ok? Percibir, y eso significa percibir con la mente a diferencia de percibir con los sentidos o con las emociones. Vuelvo a repetir, es percibir, entendimiento aquí es percibir con la mente
a diferencia de percibir con los sentidos o con las emociones. El entendimiento que Jesús quiere de nosotros tiene que ver más con la mente que con los sentidos y con las emociones. Yo vuelvo al contexto otra vez. Sentidos. Tiene que ver con todo lo sensorial, ¿verdad? Estos discípulos habían consumido y habían activado sus 5 sentidos. Comiendo el pan, que significa gusto. Viendo el pan, que significa vista. Oliendo a pan fresco. ¿Quién ha olido pan fresco? Es una belleza eso. Ese olor es fenomenal. Habían escuchado repartición del pan. Hay pan, hay pan, hay pan, sobra pan. Hay peces. ¡Wow! Los 5 sentidos de los discípulos estaban activados, pero estaban tan llenos de asombro que les faltaba entendimiento. En otras palabras, había más emoción en ellos, activada de ¡wash! Jesús multiplicó, y a la hora de la verdad, Jesús, solo tenemos un pan. Eso es ser un hombre y una mujer netamente emocional, donde los sentidos, es que sí, se está viendo la multiplicación, es que sí, la gente está comiendo, eso es activar. Pero más allá de esos sentidos, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un entendimiento que vaya más allá de esas emociones, que vaya más allá de es que sentí algo. Cuando Jesús dice quiero que entiendas más bien. Es que sentí un palpito, es que sentí un frío y sentí un miedo. Quiero que entiendas. Voy con la iglesia conectada, porque eso es lo que Cristo busca en nuestro entendimiento. Nada que ver con lo sensorial, ni mucho menos con lo emocional. Quisiera abrir mi corazón en esto mientras estaba predicando esta palabra. Una de las cosas que cuando uno tiene una pérdida, una de los sucesos que se llaman en el duelo, sucesos, es que las emociones se alborotan, ¿sí? No sé cuántos han tenido ese lamentable hecho de una pérdida, de vivir las emociones a 1000. Es decir, el llanto a 1000, la tristeza a 1000, el remordimiento a 1000, la amargura a 1000. Todas las mezclas posibles emocionales llegan. Y cuando yo estaba en esta palabra, Dios habló a mi corazón y me quebranté en ese momento, porque una de las cosas que yo le dije a Jesús cuando vivía esa montaña de emociones y quería acercarme a Cristo, porque yo no tenía otra opción. O sea, hay momentos donde tú buscas que necesito hablar con alguien, necesito desahogarme, necesito buscar pero hay momentos donde tú dices necesito a Cristo, lo necesito, si no me vuelvo loca con mi cabeza llena de estas emociones que están pasando dentro de mí. Y Dios me recordaba que en los primeros meses, cuando yo comencé esa búsqueda con Jesús y yo me arrodillaba cada vez que estaba en eso, hubo canciones que a mí me ministraron mucho, pero que obviamente con el dolor y con la tristeza se mezclaron, y allí yo, aunque el Espíritu Santo me ministraba, me consolaba, quedó en mi mente, en mi memoria, quedó como, pucha, esto que pasé. Y al escuchar una canción me acordaba automáticamente de ese llanto, de esa tristeza, de esa profundidad, podría decirse, de llanto. Y una de las cosas con las que yo luché personalmente, le abro mi corazón, cuando yo venía aquí a la iglesia, me sentaba y adorábamos al Señor, habían canciones que obviamente me llevaban allá,
porque fue en el lugar secreto donde yo las escuchaba, me quebrantaba, lloraba. Claro, había un tema de consolación, el Espíritu Santo consolaba, pero quedaron en mi memoria. Y yo le dije, Espíritu Santo, ¿cómo hago para que esta emoción que llegó en un momento fuerte y la conecté con esta canción no afecte tu adoración? Porque finalmente yo lo estaba adorando a Él. No importaba yo, importaba a Él. Entonces yo llegué a esa lucha. Yo le decía, no quiero llegar a que algo tan sagrado como adorarte sea afectado por mis emociones. Y esa era la situación que yo siempre le pedí al Señor. Y yo, por favor, ayúdame a separar ese momento desagradable. Quiero conectarme contigo. Quiero que tú vuelvas esta memoria triste, la conviertas en algo significativo para mí y me enseñe a adorarte en espíritu y en verdad. Y eso fue lo que el Espíritu Santo trabajó en mí ni mi esposo sabe esto, porque fue una lucha. Es como, pongámonos, si usted tiene una emoción y esa emoción está por causa de alguna situación financiera, alguna escasez, cuando usted algo de Dios, o sea, una canción o algo, y usted le recuerda, hoy pasé esto en esta canción. No sé si la ha pasado o solamente a mí me pasó. Y eso es una lucha por la cual el Espíritu Santo dice, tranquila, quiero que entiendas, no que te emociones. Y por esa razón el entendimiento tiene que ver más con la mente, más con lo que Dios quiere revelarte, más con lo que Dios quiere mostrarte. No es que sentí un palpito, no, yo te quiero hablar. Por eso quiero que entiendas, hijo o hija. Por eso quiero que separes esa emoción. Señor, aquí estoy, soy un terrible. No. Quiero que entiendas con la mente cómo yo te veo. Porque ese es el juego de las emociones. A veces uno llega demasiado emocional delante de Dios. Demasiado triste. Es que soy una terrible, me ha pasado, no llueve, me llueve, me orina el perro, me muerde el perro, o sea, todo. Y uno llega delante de Dios muy emocional. Ahora, las emociones hacen parte, claro, de uno, pero hay que entender que Dios quiere que tengamos un entendimiento más allá de esas emociones, y por esa razón dice, quiero que hables y quiero que entiendas lo que dice mi palabra y no tus emociones. La tercera pregunta, para terminar, y quisiera resumir ya esto, porque la tercera tiene que ver con el resultado de lo que hablamos de primeras. La tercera pregunta habla, ¿aún tenéis endurecido el corazón? Esto es una fuerte pregunta. Para discípulos que han estado con Jesús, que han visto milagros, que han sido testigos oculares de no solamente milagros, de todo lo que Jesús les enseñó en lo secreto, en público. Es decir, que esta es una fuerte pregunta confrontativa para los discípulos. Me gustaría hacer un resumen para terminar con esta pregunta, para resolver esta pregunta. Que hay discusiones que no tienen sentido. Pelear por pan. ¿Por qué no estamos entendiendo con la mente, sino con las emociones? Y por eso ocurre la dureza del corazón. Fíjense que aquí la palabra endurecido significa poro o porosis, que es hacer callo o petrificado, o es una especie de piedra. O sea, fuerte este mensaje de parte de Jesús
a sus discípulos decir, aún tienen endurecido, aún tienen ese corazón de piedra con todo lo que han visto y todo lo que les he enseñado. ¿Sabe que el problema de un corazón duro es que manifiesta terquedad? Cuando hay terquedad o donde hay terquedad hay desconfianza, ¿cierto? Donde hay terquedad hay desconfianza. Atentamente, el pueblo de Israel. Atentamente, ¿quién otro más fue terco? Jonás. Diga yo. Porque a veces en esa terquedad desconfiamos de nuestro buen Dios. Pero no solamente en esa terquedad desconfiamos de nuestro buen Dios, sino que también esa terquedad podemos llegar a desechar sus advertencias. ¿Qué advertencia estaba viviendo sus discípulos? Venga, no se dejen con esa levadura que crezca y dañe toda una masa. A veces nuestra terquedad evita que Dios advierta algo en nosotros. A veces nuestra terquedad hace que nos volvamos completamente ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¡Ey! Hay advertencias que Cristo habla a nosotros. Hay advertencias, ven, no te metas por allá, te vas a caer y te va a doler. Y Dios te lo dice, pero somos tan tercos y con un corazón tan endurecido que pasamos de largo. Que hacemos como si nada, como una vida simple, como una vida como cualquiera. Y eso es lo que Dios dice, no quiero que vivas así, quiero que seas un hombre, una mujer entendida, para que tu corazón no se endurezca y no haya terquedad en tu vida. Para que no haya esa berrioncha, terquedad. Todos hemos sido tercos en esta tierra. ¿Quién no ha sido terco? Dígame quién no ha sido terco. Y digan las mujeres, el de al lado, mi esposo. Porque vemos y evidenciamos que la terquedad hace que nosotros nos nubla las advertencias de Cristo. Cristo quiere hablarte claramente. O sea, para Cristo no se pone con tapujitos, ven, te mando un mensaje. No, Cristo te habla en la cara. Cristo te dice, oye, no, eso está mal, esto está bien, haz esto. Él no te pone flores decorativas y te insinúa algo. Jesús nunca insinúa algo. Jesús siempre habla. Por eso hablaba con tanta certeza, no solamente delante de los discípulos, sino también delante de los fariseos, de los saduceos, de todos. Hablaba directamente. Y por esa razón, eso es lo que Dios quiere que evitemos en esta noche. Que no salga esa dureza a nuestro corazón. Otra de las cosas que produce la terquedad es que podemos desconfiar de la providencia de Dios. De esa providencia donde Dios sabe que el pan se lo puede dar, pero a veces por nuestra terquedad decimos, no, yo voy a trabajar, yo voy a hacer. Está bien trabajar, obviamente la responsabilidad siempre, porque dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Eso es lógicamente, o sea, eso es algo demasiado fácil de entender, ¿sí o no? Pero se me fue. La terquedad hace que nosotros se nos nubla esa conexión de que Dios es proveedor. Yo no sé cuántos recuerdan cuando Abraham estaba en el monte a punto de sacrificar a su hijo, y esa palabra magistral a su hijo, que así deberíamos decirles a nuestros hijos cuando no veamos nada, cuando nuestros hijos nos digan, mami, ¿y por qué? Y quiero comer esto y quiero esto y estudiar esto, y ustedes digan magistralmente, ¿cómo Abraham? Ustedes son también padres, ¿cómo? Dios proveerá. Magistralmente, ese es el Dios que quiere proveer y que nuestra vida necesita entender, tener ese entendimiento de que Dios
puede proveer, puede suplir, porque ese es el Cristo que suple todas las necesidades, como dice su palabra, en Cristo Jesús. Necesidades financieras, económicas, social, sentimental, cualquier tipo de provisión que tú en esta noche estés necesitando, Él es el Cristo que te provee. Él es el Cristo que te da la gracia y la sabiduría para entender y decir: Señor, yo voy a confiar y no va a haber terquedad en mi corazón para desconfiar lo que tú un día me dijiste. Y no sé qué va a pasar mañana, Señor. No tengo idea qué va a pasar, qué va a acontecer, pero más yo en ti confío, porque sé que tú vas a responder, porque tu palabra lo dice, porque no estamos por emociones. No estamos por emociones. Dejamos eso atrás de las emociones y somos conscientes de lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Quisiera terminar este punto rápidamente, porque es algo hermoso el entendimiento. Jesús quiere que seamos libres de esas discusiones. Jesús quiere que tengamos ese entendimiento para no seguir con esas discusiones vanas. Jesús quiere que tengamos ese entendimiento para ser libres de emociones y asombros. Jesús quiere que tengamos entendimientos para ser libres de esa terquedad. Ese es el Jesús que quiere que seamos libres. Efesios 4, 17, 21. Vamos a terminar con este texto, porque hay algo que me llama la atención. Cuando hablamos de entendimiento, y antes de leer voy a explicar algo que Dios habló hoy mientras estaba terminando de preparar esta palabra. Dios habló a mi corazón en esta cita algo fundamental. Me puso a pensar el Espíritu Santo, porque ciertamente cuando hay entendimiento, para que el entendimiento crezca, avance, dé resultados, se mueva, se moviliza, hay una ficha clave y es Jesús. Es decir, en el entendimiento yo crezco cuando Jesús crece en mí. Ese es un principio que vamos a desarrollar a través de este versículo. En el entendimiento crece cuando Jesús crece en mí. Quiero que leamos lo que significa, porque hay una diferencia entre entender y aprender. Porque Jesús no solamente quiere que entendamos, o sea, es bueno entender claramente, pero para ir más allá del entendimiento es necesario aprender, ir a la milla extra. Quiero que veamos el concepto de lo que significa la diferencia entre entender y aprender, y después usted va a entender esta conexión con la palabra que vamos a leer. Significa: estudiamos para atender. Ojo, este concepto lo agarré de un diccionario. Estudiamos para entender o comprender algo. Cuando sabemos con perfección una cosa, ya sea por estudio o experiencia, entonces aprendemos. Voy a volver a leer esta definición para que estudiamos para entender o comprender algo. Cuando sabemos con perfección una cosa, ya sea por estudio o experiencia, entonces aprendemos. Y fíjense lo que habla Efesios 4, 17, 21, porque esta fue la perla que el Espíritu Santo me regaló a mí, me hizo abrir los ojos. Vamos a leer: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a parar un momentico acá para entender un poco esto.
Aquí Jesús está hablando, Pablo está haciendo esa referencia a aquellos que no han nacido en Cristo Jesús. Es decir, está hablando de los inconversos, Dios santo, impíos, incircuncisos, filisteos. Bueno, estamos hablando de ellos. Y aquí Pablo está diciendo, ellos son los que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero en los versículos, y este es el 17-21, perdón, en el último vamos a leer porque aquí va la clave. Dice, aquí está. Dice 18, teniendo el entendimiento ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El versículo 20, aquí va la clave, en esta versión que me encanta más porque explica con más, en la NTV que explica un poco más, dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Es decir, Pablo está diciendo, eso de lo que yo leí anterior no le corresponde a ustedes, sino me confundí. Eso que leímos al principio, eso no tiene nada que ver con ustedes porque están en su propia mente, más ahorita ustedes que conocen y aprenden de Cristo, eso es otra cosa diferente. Entonces, aquí va la conexión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la Biblia habla de la vanidad de su mente, está haciendo una referencia a apoyarse en su propio entendimiento o falta de propósito. Esto es lo que sucede con aquellos que tienen el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. Cuando hablamos de entenebrecido es de oscuridad, ¿verdad? De algo completamente donde no hay una luz clara, donde no hay una claridad para su camino. Ahora, me llama la atención que la segunda frase que quiero resaltar es esa dureza de corazón. Precisamente hablábamos, como decíamos al principio, que significa porosis, es decir, es una especie de piedra y se usa metafóricamente de una percepción espiritual completamente apagada. Pero aquí es donde viene el punto y es la promesa que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Me encanta cómo habla el versículo 20 que dice literalmente y textualmente, pero vosotros no habéis aprendido así, sino habéis aprendido en Cristo Jesús. Ay, Dios. Dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. ¿Sabe qué quiere decir ese aprendizaje aquí en esta raíz? En ese aprendizaje de Cristo dice, aumentar el conocimiento o aprender frecuentemente por investigación. Es decir, no simplemente aprender la doctrina de Cristo, sino al mismo Cristo Jesús. El que entiende quién es Cristo crecerá todos los días en Cristo Jesús. Y es por esa razón que no solamente es entender, sino también el momento de aprender de Él. Es el momento no solamente de, yo entendí esto, ya sé esto. No, Jesús dice, ya saben eso, ¿ok? Ahora, con la experiencia, con Cristo dentro de nosotros, vas a aprender y eso te va a dar peso, porque no solamente es un entendimiento de yo sé algo, sino yo practico algo. Y eso es lo que Dios en esta noche nos quiere enseñar a través del entendimiento, creciendo en Jesús. Me llamó la atención este significado de entender, saber algo, a aprender. Cuando yo ya sé eso y lo pongo en práctica, aprendemos mejor.
Esto es algo maravilloso. A mí en lo personal me sorprendió. Digo, Señor, con razón, tú no eres una teoría. Con razón, esto no tiene nada que ver con solamente entender y ya. Esto tiene que ver con la vida de Cristo propio en cada uno de nosotros, creciendo en cada uno de nosotros. Y por esa razón, en esta noche, ya está para terminar, quiero que te pongas sobre tus pies. Porque hoy Dios quiere llevarte al entendimiento de lo que significa el verdadero entendimiento. Nada que ver con lo terrenal, nada que ver con lo emocional y por supuesto nada que ver con la terquedad. Ese es el entendimiento al cual el Espíritu Santo quiere que tú y yo lleguemos cada día. A mirar más allá de lo que hoy están mirando nuestros ojos. A mirar más allá de lo que estoy viviendo en mi casa, en mi hogar, en mis emociones, en mis sentimientos. Es mirar más allá. Ese es el entendimiento que el Espíritu Santo quiere hacer todos los días en nuestras vidas. Y solamente Él puede darlo. No es tu capacidad la que va a llenar ese entendimiento y te va a hacer más experto en letra. No, es el entendimiento que viene de Él, el que te abre la revelación de quién es Él. Ese es el entendimiento al cual Dios hace referencia. Que haya una revelación de lo que significa Él, de lo que es Él y lo que Él puede hacer. Estamos tan anclados en este entendimiento terrenal que por eso es que discutimos como si estuviéramos dando puños en el aire. Estamos tan acostumbrados y quiero que mientras estoy aquí ministrando este momento seas consciente, quizás con tus ojos cerrados, con tus ojos abiertos, como sea, pero que seas consciente de lo que en esta noche Dios quiere hablar puntualmente a tu corazón. No sé en qué punto estás muy emocional y te falta mente. No sé en qué punto hay terquedad en tu corazón y Dios dice, escucha, quiero que entiendas para que no llegues a esa dureza. No sé en qué punto estamos haciendo peleas vanas para llegar a tener un premio terrenal o de pronto circunstancial o momentáneo. Y no nos estamos dando cuenta que hay una pelea mucho más allá, que hay que pelear por lo eterno. Por lo eterno, por lo que realmente Cristo quiere que peleemos. Basta de discusiones donde el factor económico es el primero. Basta de discusiones donde habla más mi situación y no entiendo lo que la palabra de Dios quiere hablarme. Iglesia, basta ya de esas discusiones en la mente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo? Cuando Dios dice quiero que vaya más allá de esa discusión y entiendas lo que realmente quiero hablarte. ¿Sabe algo? Aquí hay palabra profunda, pesada, semana tras semana. Pero las discusiones, los pleitos, las cosas emocionales a veces hacen más peso de lo que la misma palabra revelada está llevando Dios a que su pueblo entienda. Semana tras semana nos alimentamos de tremendos predicadores, de tremendas sermones, de tremendas palabras de predicadores y decimos, wow, qué chévere. Pero realmente
¿Estoy entendiendo lo que Dios quiere que yo entienda? ¿O se trata simplemente de llenarme y saciarme de algo emotivo, por no decir espiritual? Quiero que reflexionemos. Esta palabra es más reflexiva, es mucho más consciente de tú contigo mismo. Señor, quiero ser entendido en los tiempos. Quiero llegar a esa renovación de tu mente, de la mente, para ser transformada. Quiero ir a esa renovación de mi entendimiento. Quiero llegar allí. Quiero entender por qué este año, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Mas no pendiente, Señor, no he pagado, Señor, me falta esto. Eso nos roba el entendimiento de lo que Dios quiere hablarnos. Iglesia, hay una alta demanda de parte de Dios diciendo: quiero que entiendas bien. Quiero que entiendas la revelación que estoy teniendo contigo, para que no te pierdas por causa de tu terquedad. Quiero que entiendas que hablo mucho más de lo que tú crees en tu pensamiento. Quiero que entiendas que mis promesas, mi palabra, no se revuelve con las emociones, con los sentires. Es que siento que Dios no me habló. Mentiras emocionales. Entiende que esto tiene que ver con la mente, que tienes que captar la idea de Dios. Tienes que captar cada mensaje que Dios quiere hablarte con entendimiento, iglesia. Señor, aquí estamos pidiéndote perdón si en algún momento he tenido discusiones vanas y me he olvidado de lo que realmente tú quieres hablar mi corazón. Señor, perdóname si mis emociones han actuado de manera más importante que la fe. He tenido miedo, he tenido frustraciones, he tenido vergüenza. Pero por encima de esas emociones, yo seguiré creyendo quién es mi proveedor. Yo seguiré creyendo quién me llamó. Yo seguiré creyendo a lo que tú me enviaste, Señor. Por encima de mi tristeza, de mi melancolía, por encima de mi resentimiento, yo entenderé tu palabra, Señor. Por encima de cualquier emoción que se haya puesto en primer lugar antes que tu palabra, Señor, hoy te pido perdón y reconozco que le he puesto más emoción a tu camino que palabra. Enséñame a caminar, Espíritu Santo. Enséñame a decidir, Espíritu Santo. Enséñame a no moverme por mis emociones, sino por las convicciones que has puesto en mi corazón. Por favor, quita toda terquedad de mi corazón. Amada iglesia, siempre hay terquedad. Siempre creemos que no la sabemos, pero hay días y momentos y situaciones que Dios nos desnuda y nos dice: estás equivocado, estás equivocada. Hay momentos en que nos creemos tan sabios en nuestra propia opinión que Dios tiene que enviar a alguien o algo para callarnos la boca.
y enmudecer esa terquedad. Y eso es lo que Dios quiere hoy librarte. Quiero que aprendas, quiero que entiendas, para que aprendas de mí, dice el Señor. Quiero que tengas el verdadero entendimiento en tu cabeza. Te amamos, Espíritu Santo. Gracias. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Abre nuestro entendimiento, Jesús, Jesús. atrae mi corazón. Llévanos al verdadero entendimiento, Jesús. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Jesús, gracias, mi eterno. Señor, hoy entendemos más que nunca tu palabra. Hoy entendemos y te pedimos que nos sigas abriendo nuestro entendimiento a esa renovación. Permítenos cada día caminar bajo ese entendimiento que tu palabra menciona. Como creyentes nos comprometemos una vez más a añorar el entendimiento que viene de ti, Espíritu de Dios. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y te exaltamos a ti. Y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Díselo. Yo quiero tu visión en mis ojos. Levanta tus manos y dilo. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Levanta tus manos. Señor, te damos gracias por la palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia expresada en tu bendita palabra. Recibimos tu palabra como un llamado a nuestro corazón para caminar siempre en el entendimiento tuyo, Señor. Gracias.
Gracias por hablarnos una vez más. En el nombre de Jesús. Gracias. Mientras Poderosa la que acabamos de recibir, seguro transformará tu vida. Gracias por conectarte con nosotros. Si necesitas acompañamiento, deseas congregarte y no asistes a ninguna iglesia, contáctanos. Estamos para servirte. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de nuestros canales digitales. Gracias por tu generosidad.